Iniciamos la grabación y les voy a compartir el escritorio. Muy bien. Ahí veo que la mayoría están ya conectados. Eh, la mecánica es la siguiente, sobre todo para Andrea y Alex y Juan que se integran hoy por primera vez. Yo voy dando la explicación y en cualquier momento ustedes me pueden hacer preguntas vía el chat o si quieren abren el micrófono y me hablan. Aunque yo voy parando cada cierto momento y les pido que si tienen preguntas. Si tienen preguntas en ese momento, entonces pueden abrir el micrófono. Es conveniente que tengan el micrófono cerrado para que no se meta ruido. Y si en algún momento tienen, entonces en el espacio de preguntas pueden abrir el micrófono y si quieren el video también para irlos conociendo, si tienen alguna pregunta. Y también pueden en cualquier momento hacer preguntas vía el chat. Ok, muy bien. Entonces esa es la mecánica. Vamos a iniciar hoy con el curso de métodos predictivos en minería de datos. El curso anterior, para los que vienen de atrás, fue un curso de métodos descriptivos. Básicamente la diferencia es que en un curso de métodos descriptivos lo que se hace es estudiar métodos para segmentar o para clusterizar la población. Mientras que en un curso de aprendizaje supervisado lo que se hace son más bien modelos predictivos. En este curso vamos a estudiar modelos predictivos conocidos como aprendizaje supervisado o clasificación automática. Que es uno de los temas más importantes y más útiles de la minería de datos. Es el tema de tratar de predecir el futuro, tratar de predecir si un cliente va a ser buen cliente o no, tratar de predecir si una máquina va a fallar o no, tratar de predecir si un empleado va a ser buen empleado, etcétera, etcétera. Todas esas predicciones son muy necesarias para las empresas. Para iniciar vamos a hacer un repaso de lo que son las variables estadísticas, que es muy importante tener claro en este curso. Los tipos de variables, ustedes recordarán, se dividen en dos tipos, dos grandes mundos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas cuyo valor es un número real o un número entero. Se dividen en continuas y en discretas. Continuas cuando el valor que toma la variable es un número real con decimales. Y discretas cuando el valor que toma la variable es un número entero, sin decimales, normalmente finito. Cualitativas son aquellas variables que más bien tienen asociadas modalidades o categorías, como decir profesión, la variable profesión, abogado, informático, médico. Esas son variables cualitativas. Se dividen en dos, nominales o ordinales. Ordinales son aquellas que tienen un orden, valga la redundancia. Por ejemplo, grado académico, bachiller, licenciado, máster, doctor, digamos que hay un cierto orden. Variables nominales son aquellas que no tienen orden. Por ejemplo, color de ojos. Color de ojos negros, cafés, celestes, verdes, no tiene por qué haber un orden. Ese tipo de variables son cualitativas nominales. El curso anterior, como ustedes recordarán, estaba centrado en variables cualitativas. Casi todos los métodos que vimos eran para variables cualitativas. Este curso, al contrario, más bien todas las variables, o casi todas, serán variables cualitativas. Esa es una gran diferencia. Más bien aquí, cuando las variables son cuantitativas, las vamos a tratar de convertir en cualitativas. Cuando en el curso anterior más bien hacíamos todo lo contrario. Esa es una diferencia importante. Ok, bueno. Entonces, en general, un modelo predictivo, esta filmina es muy importante, la vamos a estar repasando clase a clase. Parte de dos tablas. De una tabla que se llama la tabla de aprendizaje, que es aquella en la que se pone, por decirlo así, el modelo a aprender. La tabla de aprendizaje tiene que tener necesariamente una variable que es la variable a predecir. En este caso, por ejemplo, la variable fraude. Esta es la variable que queremos predecir. Y tenemos aquí otras variables que son los predictores.
o las variables que se usan para predecir. Por ejemplo, aquí el ID, el reembolso, el estado civil y los ingresos anuales. Esas son las variables, los predictores o las variables que se usan para predecir, y fraude es la variable que vamos a predecir. Vamos a tener otra tabla que se conoce como la tabla de testing, que es idéntica a la tabla original, el mismo formato. ¿Para qué se usan ambas tablas? En la tabla de aprendizaje se genera el modelo. Hoy vamos a ver las máquinas vectoriales de soporte. Aquí que sería el modelo. Un modelo que aprende de aquí a distinguir entre fraudes y no fraudes, por ejemplo. Luego ese modelo, una vez creado, se aplica en la tabla de testing. ¿Para qué en la tabla de testing? En la tabla de testing yo conozco los resultados. Entonces yo comparo los resultados del modelo con los resultados que ya conozco para saber si el modelo generado es un modelo suficientemente bueno o no. Si logro un nivel de predicción aceptable, entonces ya puedo aplicarlo a individuos nuevos, en los cuales yo no conozco si es fraude o no, y voy a predecir entonces con ese modelo si estos individuos están tratando de hacer fraude o no. Si el modelo no da buenos resultados en la tabla de testing, tengo que ir de nuevo a generarlo a la tabla de aprendizaje, cambiar los parámetros, tratar de calibrarlo mejor, a ver si logro un modelo mejor. Y así sucesivamente. Podría suceder que nunca logre un modelo suficientemente bueno, a veces sucede. Es decir, en ese caso significa que los datos no son predecibles, por lo menos con ese modelo. Entonces siempre es un requisito en los modelos predictivos tener dos tablas, la tabla de aprendizaje y la tabla de testing. A diferencia de los que llevaron el curso de métodos descriptivos en los que solo teníamos una tabla, aquí siempre vamos a tener dos tablas. Y además a veces una nueva tercera tabla donde están los individuos nuevos. Que es muy importante. Otra cosa importante es que la variable a predecir en este curso siempre va a ser cualitativa. Por ejemplo, no o sí, 1 o 0, bueno, malo, regular. Eso es lo que se conoce como método de clasificación. Cuando la variable a predecir es continua, es decir, es un número real, por ejemplo, predecir el salario, predecir el valor de una acción, eso se conoce como método de regresión. En este curso no vamos a estudiar regresión, vamos a estudiar solo clasificación, es decir, la variable a predecir siempre va a ser cualitativa, con un número finito de categorías. La regresión, que es el caso cuando la variable a predecir es continua, la vamos a estudiar en el cuarto curso. En el curso de series de tiempo empezamos estudiando regresión porque es necesario para poder hacer series de tiempo. Entonces ahí la variable sí va a ser continua. En este curso todas las tablas van a ser de este tipo, con variable a predecir cualitativa. Y las variables predictoras normalmente también son cualitativas, aunque podrían ser cuantitativas. Ok, muy bien. Si alguno, abro el espacio por si tienen preguntas. Si alguno tiene una pregunta hasta ahí. Me pregunta algo. Alex, vamos a ver qué es lo que me preguntó vía el chat. Alguien me preguntó vía el chat. Fue, creo que Alex. En el cuarto curso, regresión, sí. En el cuarto curso vamos a estudiar regresión en detalle, que sería el tercer curso a partir de este. El siguiente curso va a ser un curso que se llama Paradigmas para la computación con datos, donde vamos a estudiar muy a fondo los métodos predictivos y los métodos descriptivos desde la consola de R. Y en el cuarto curso vamos a estudiar series de tiempo, que es en general para predecir variables cuantitativas. Y por eso en ese curso estudiamos regresión. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, con mucho gusto, Alex. Sí, en ese curso estudiamos regresión y series de tiempo, pero eso es en el cuarto curso. En este curso vamos a estudiar solo clasificación, que es el caso cuando la variable predictiva es cualitativa finita. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. El objetivo de la clasificación, como les decía,
es asignar a cada nuevo individuo o variable a una clase. Lo voy a explicar en esta otra filmina. Supongamos que tenemos una base de datos, una tabla de datos con T1 hasta Tn. Estos serían los individuos. El objetivo es asignar a cada individuo de esos a una clase, C1, C2 o CM. En general las clases son 2 o 3, por ejemplo, bueno, buen pagador o mal pagador. Entonces el objetivo de la clasificación es encontrar un modelo F que me asigne a cada individuo a una clase. Ese es el objetivo. El modelo podría ser una red neuronal, un árbol de decisión, un análisis discriminante, una red bayesiana, o como vamos a ver hoy, una máquina vectorial de soporte, que es un método bastante moderno para hacer predicción. Bueno, el objetivo es entonces separar las clases. ¿Para qué separarlas? Uno podría decir, ¿para qué quiero separar lo que ya estaba separado? Bueno, quiero separar las clases, por ejemplo aquí, digamos, malos pagadores y buenos pagadores de un crédito. ¿Para qué los quiero separar? Para que cuando venga un individuo nuevo, yo pueda determinar si se parece más a los malos, como en este caso, o se parece más a los buenos, con algún criterio, con algún modelo que yo encuentre, para entonces predecir en ese individuo si él va a ser con alguna probabilidad, valga la redundancia, más probable de ser mal pagador o buen pagador, por ejemplo. Y también vamos a estudiar, como en el análisis en componentes principales, qué variables impactan a las clases. Por ejemplo, estas variables impactan a los malos pagadores, estas variables impactan a los buenos pagadores, y esta variable no impacta a ninguno de los grupos, por lo tanto sería mejor quitarla del estudio. Bueno, entonces un ejemplo que vamos a estar usando en este curso es un ejemplo de datos reales de scoring de crédito. Supongamos que vamos a tener una tabla de aprendizaje en la que la variable a predecir es si el individuo es buen pagador o mal pagador. ¿Con qué vamos a predecir eso? En este caso vamos a usar la variable monto del crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avalúo, monto de la cuota y grado académico. Todas estas variables, aun cuando algunas eran cuantitativas, fueron transformadas a cualitativas. Y con eso vamos a tratar de predecir la variable buen pagador, que es lo que se conoce como la variable discriminante, que es la que yo quiero predecir. Entonces esta sería la tabla de aprendizaje. Aquí tiene 10 individuos, pero en realidad en este ejemplo tiene más de 2500 individuos. La tabla de testing tiene que tener exactamente el mismo formato. En este caso es el mismo y aquí tenemos el resultado. ¿Para qué es la tabla de testing? Vuelvo a repetir, es para verificar qué tan bien quedó el modelo. Como aquí ya sé cuál es el valor, predigo estos valores usando estas otras variables predictoras y luego comparo los resultados. Y así logro determinar si el modelo es bueno o no es bueno. Si es bueno, entonces cuando vengan nuevos individuos, le aplico el modelo y logro predecir si era bueno o no. Aquí yo no sé el valor porque son clientes nuevos del banco. En el futuro, cuando se sepa el valor, si el cliente fue bueno o malo, podremos entonces comparar qué tal resultó el modelo y estos pueden pasar a formar parte de la tabla de aprendizaje, pero eso solo años después que sepamos si el cliente pagó o no pagó. Esas son las tres tablas. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer método, que es un método muy moderno para la predicción, que viene de la escuela de lo que se conoce como Machine Learning, de las escuelas de inteligencia artificial, conocidas como las máquinas vectoriales de soporte, los Support Vector Machines en inglés, cuya idea geométrica se explica en esta filmina. Digamos que yo quiero separar dos clases, la clase verde y la clase blanca. Por ejemplo, los verdes podrían ser los buenos pagadores y los blancos los malos pagadores. Entonces, o los verdes podrían ser los buenos empleados y los blancos los malos empleados. Yo quiero encontrar entonces un hiperplano. En este caso, si estamos en R2, el hiperplano sería una recta que separe ambas clases con lo que se conoce como un margen lo más grande posible. Si yo lograra encontrar ese plano, entonces cuando viene un individuo nuevo, lo que hago es determinar si está por encima, digamos, del plano o por debajo, y así logro determinar si el individuo nuevo
tiene mayor probabilidad de ser buen pagador o ser de la clase verde o ser de la clase blanca. La idea es encontrar ese plano, que por cierto no siempre existe, ¿verdad? Pero por lo menos encontrar el plano que separe lo mejor posible las clases. Se llaman máquinas vectoriales de soporte porque, por varias razones. La primera es que del álgebra lineal se sabe que para poder construir un plano, uno lo hace con base en un punto y lo que se conoce como el vector director. Entonces ese es el primer vector de la máquina vectorial de soporte. En realidad la máquina vectorial de soporte es el plano, que viene definido por este vector. Y también por lo que se conocen como vectores de soporte, que los vamos a ver en esta filmina. Los vectores de soporte, este sería el vector director que acabamos de ver. Los vectores de soporte son, por ejemplo, este que estoy señalando, este otro y este otro, que son aquellos vectores que logran que el margen del plano que acabo de encontrar, el margen de separación de las dos clases sea lo más grande posible. Esos son los vectores de soporte. Entonces, entre más amplio sea este margen, mejor, porque eso es como quien dice tener una frontera lo más ancha posible, para evitar que los datos se mezclen. Entonces, el objetivo del método es encontrar el vector director de este plano, que aquí se ve como una recta porque estamos en R2. Si estuviéramos en R3 es un plano. Si estuviéramos en R a la 4 es un hiperplano. Luego encontrar la ecuación de este plano con estos dos vectores de soporte y encontrar la ecuación de este otro plano. El objetivo es encontrar esos tres planos de manera que este margen sea lo más grande posible. Y entonces el método se llama máquina vectorial de soporte por esa idea. Yo lo que tengo que encontrar son estos vectores, el vector director y los vectores de soporte. Muy bien. Entonces, la idea es encontrar un plano. Pero resulta que ese plano no es único. Ok, bueno, una vez encontrado el plano, yo logro encontrar con esta ecuación cuando el plano es mayor que 0, está en una clase y si es menor que 0, está en la otra. Se busca el hiperplano en el espacio de las variables. Esto es un tema del álgebra lineal que no vamos a detallar aquí, pero se sabe que si esta es la ecuación del plano, el vector director se calcula como W entre la norma de W. Esa es la manera de calcular este vector director. Bueno, ¿cómo clasificar estos puntos mediante una función discriminante lineal reduciendo al mínimo el error? Resulta que podrían existir muchos hiperplanos, como les estoy ilustrando en este momento. Ahí hay varios hiperplanos que separan los puntos. Ahora, ¿cuál es el mejor de esos hiperplanos? Ese que están viendo en este momento, el que tenga el mayor margen. Ese sería el mejor hiperplano. Entonces el objetivo es encontrar el hiperplano que tenga el mayor margen. Observen que aquí se me quedó uno blanco. La separación no tiene por qué ser perfecta. Aquí podría haber uno verde. Pero sí que aquí queden mayoritariamente verdes y en el otro lado mayoritariamente blancos. De manera que se separen lo más posible las clases. ¿Ok? El margen define el ancho. Dice aquí podría no existir. Efectivamente, las clases podrían ser tan revueltas, es decir, los datos podrían ser inseparables y entonces por este método tal vez no se puede lograr encontrar un buen modelo de predicción. Bueno, ¿por qué el margen mayor es el mejor plano? Porque da como quien dice una zona de seguridad. Es algo así como la frontera entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, que dejaban un margen como de 15 kilómetros para evitar que nadie se fuera a pasar. Eso lo hacía más difícil que si fuera un solo muro. Entonces habrían márgenes más grandes. Entonces, entre más grande sea el margen, más segura es la frontera. Más o menos esa es la idea intuitiva. Entonces la idea es encontrar los vectores de soporte y encontrar las ecuaciones del plano de separación y de los planos de soporte. Ok, entonces lo que queremos es encontrar la ecuación de un plano, que es esta que estoy señalando, y la ecuación del otro plano. Ok, entonces se encuentran los vectores de soporte y se encuentran las ecuaciones. Estas son las ecuaciones de los planos, Wt por x más b, donde W son los datos. Esta es la tabla de datos. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo se calcula eso, con ejemplos concretos, para que no se
se me asusten. Entonces, ¿cuál es el margen? El margen sería la magnitud de este vector. Resulta que se puede probar matemáticamente que ese margen es 2 veces dividido entre la norma de W, donde W es este. Entonces yo lo que quiero es que este número sea máximo, 2 entre la norma de W, lo cual sería equivalente a que W sea mínimo, porque un número dividido entre otro es mínimo si esto es máximo. Bueno, entonces la idea es que queremos maximizar 2 entre la norma de W. Maximizar eso es equivalente a minimizar 1 entre 2 por W. ¿Por qué? Porque si esto es mínimo, si uno tiene una división y si entre más pequeño sea W, más grande se hace este cociente. Entonces es más fácil ponerlo así. Y se pone el cuadrado, que también es equivalente porque las funciones cuadráticas, tal vez ustedes recuerden de los cursos de cálculo, cuando uno tiene una parábola, la ventaja que tiene una parábola es que tiene un mínimo único, un mínimo global. Entonces las funciones cuadráticas son más fáciles de minimizar que las funciones que no son cuadráticas. Por eso es que se pone aquí el cuadrado. Entonces el objetivo final es encontrar el máximo, perdón, el mínimo de este número 1 entre un medio norma de W al cuadrado, sujeto a que W por XY más B sea mayor que 0 para los, digamos, los verdes, que en este caso sean aquí mayor que 0, y para los blancos que sea menor a 0. Entonces aquí estoy encontrando el plano y los hiperplanos de soporte. Bueno, esto se puede poner matemáticamente también así. Y al final, no pretendo que entiendan esto completamente porque es un tema de optimización, pero al final lo que se quiere es minimizar esta función sujeta a esta restricción. Y esto matemáticamente se resuelve con algo que se llama los multiplicadores de Lagrange. Aquellos que vienen de economía o de matemáticas sí han estudiado estas cosas. Entonces, al final y al cabo, el problema es este, que se resuelve usando multiplicadores de Lagrange. Ahora, no se preocupen si no entienden esto es un tema que yo mismo ya no me acuerdo cómo se hacía. Por dicha, ahora los programas computacionales pues resuelven esto internamente. Ok. Bueno, muy bien. Resulta que a veces, como les estoy ilustrando en este gráfico, el margen de soporte es débil. Es decir, puede ser que aquí, en la frontera, se metan algunos. Ven que aquí hay algunos azules y algunos rojos intermezclados. Entonces se busca lo que se llama un margen de soporte débil. Se echa un poquito hacia allá para garantizar que a partir de aquí solo hay rojos y a partir de aquí hay solo azules, aunque en el centro queden algunos como mezclados. Eso es lo que se conoce como un margen de soporte débil. ¿Okay? Entonces los métodos a veces, si no logran encontrar un margen perfecto, de hecho en la mayoría de los casos no lo hay, entonces se busca un margen de soporte débil, es decir, que permite alguna mezcla en la frontera. Pero fuera de esa frontera y de ese margen, sí están bien separadas las clases. Bueno, muy bien. Entonces les voy a dar voy a abrir el espacio por si alguno o alguna tiene alguna pregunta. ¿Están preocupados? No se preocupen que ya vamos a ir aclarando un poquito más las cosas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden abrir el micrófono y el video si quisieran preguntar algo al respecto. Andrea, ¿cuándo buscar un margen de soporte débil? Ajá, muy buena pregunta. La de Andrea. Un margen de soporte débil se busca cuando no existe el margen de separación perfecto, que de hecho es en la mayoría de los casos. Margen de separación perfecto sería como este que estamos viendo, donde todos los puntos de una clase quedan de un lado y los de la otra clase del otro lado. Pero a veces no es posible encontrar ese margen perfecto. Y entonces me conformo con un margen débil. Es decir, que permita que en la frontera haya alguna confusión. De hecho, la clasificación nunca va a ser perfecta. Siempre van a haber puntos que clasifican mal, ¿verdad?
a menos que los datos sean demasiado bien portados. Ujú. Ok, muy buenas preguntas me están haciendo, sí. Me dice Andrea, pero cuando me rindo o me cambio de método, muy buena pregunta. Vamos a ver más adelante que lo que yo hago es evaluar el método utilizando una cosa que se llama la matriz de confusión, que vamos a ver dentro de un ratito. Si luego de muchos intentos de calibración del modelo, la matriz de confusión sigue dando mal y mal y mal, puedo decir que definitivamente ese método no funciona para esos datos. Entonces me paso para otro método. Esto lo vamos a estudiar muy en detalle, incluso no en este curso, sino en el siguiente curso. Cómo hacer un proceso automático que calibre el modelo y encuentre el mejor modelo para unos datos. Pero es muy buena pregunta. Yo sigo insistiendo y calibrando el modelo hasta que la matriz de confusión me dé aceptable. Ahorita vemos qué es la matriz de confusión. Si nunca me da aceptable, me cambio de método. Alex me pregunta qué pasa si a la hora de la predicción el resultado queda dentro del margen. El resultado puede tomar un valor como válido. Muy buena pregunta. Sí, puede ser que el resultado cuando llegue un valor nuevo queda aquí. Digamos, si queda aquí, como decir aun cuando está en la frontera, lo va a predecir como azul. Y si queda aquí como lo predice como rojo, porque está, digamos, el lado superior del plano principal de separación. Claro que entonces ahí la probabilidad de error va a ser mucho mayor. Y en efecto, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que los métodos predictivos no son perfectos, ¿verdad? Nunca lo son. Siempre va, desgraciadamente, a predecir algunos individuos mal. Claro, lo ideal es que sea la mínima cantidad posible. Uh-huh. Aunque el tema de predecir el futuro siempre es muy difícil. Y es buena esa pregunta que usted hace, porque estos son métodos probabilísticos. Esto es como la predicción del tiempo, ¿verdad? Muchas veces se da un pronóstico, pero falla. Entonces es bueno que incluso el cliente que uno tiene entienda eso, porque a veces los clientes no entienden y quieren que el modelo probabilístico nunca falle, y los modelos probabilísticos fallan, ¿verdad? Esto no es un modelo determinístico como es Excel, ¿verdad? En el que siempre A más B da C, 2 más 3 siempre da 5. Aquí la predicción podría fallar, ¿verdad? Entonces, claro, cuando estamos aquí hay mayor probabilidad de falla. Uh-huh. Muy buenas preguntas, Andrea y Alex. ¿Alguna pregunta? Dice Andrea, ¿existe algún margen de error que uno pueda dar al cliente? Sí, sí, muy buena pregunta. Andrea, ahora vamos a ver que uno le puede dar un margen de error al cliente. Uno puede saber qué tan bueno es el método y decirle al cliente, mire, yo le puedo predecir en un 80% de los casos. La predicción va a ser buena y en un 20% va a ser mala. Uh-huh. Muy buena pregunta. Ahorita vemos cómo se calcula eso. Para eso se usa precisamente la tabla de testing, en donde yo hago una predicción y puedo comparar con el resultado real, de manera que pueda comparar, pueda calcular ese margen de error. Uh-huh. Muy buena pregunta, Andrea. Uh-huh. Y Alex, ¿alguna otra pregunta? Randall me dice que todo está bien. Uh-huh. Muy bien. Ok, muy buenas preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Las máquinas vectoriales de soporte también usan una, digamos, un paso adicional que se llama el kernel o la separación, cuando no son linealmente separables. Vean, aquí por ejemplo, si estuviéramos en R, estos datos son linealmente separables aquí, por este punto. De un lado me quedan todos los rojos y de un lado todos los azules. Pero podría ser que no sean linealmente separables, como aquí. Si separo aquí, de este lado me quedan rojos y azules mezclados. Y si separo aquí, de este lado me quedan rojos y azules mezclados. O sea, es imposible separar. No existe una separación aquí. Entonces, las máquinas vectoriales de soporte a veces hacen algo que es matemáticamente bien complejo. Y es elevar los datos una dimensión. Por ejemplo, aquí estamos en R1. Si en R1 no son separables, entonces trata de separarlos en R2. Vean lo que hace. A estos datos que estaban en R1 le aplica una función cuadrática y los pone como en una parábola, aplicándole una función cuadrática. Luego de encontrar una función cuadrática, nos damos cuenta que en R2, esta línea que sería el plano de separación y este soporte, estamos viendo ahí que ahí en R2 sí son separables.
Entonces las máquinas vectoriales de soporte, cuando los datos no son separables, a veces también hace ese intento, encontrar una función, subir los datos de dimensión y tratar de separarlos ahí. Ahora, ¿cuál es la función esta? Eso es complejo, no hay como una receta. ¿Cuál es? Hay como que ver un poco los datos. Más adelante vamos a ver que digamos ya las máquinas vectoriales de soporte tienen como 5 o 6 funciones que funcionan, valga la redundancia, en muchos casos. Entonces usa esas funciones para tratar de mejorar la separación. Vean por ejemplo aquí, estos datos están en R2. Cualquier línea que yo pase aquí definitivamente me deja rojos y azules mezclados. Pero si yo aplico una función a R3, que es una función parabólica también, como una función parabólica que tira los azules como hacia arriba y los rojos los deja abajo, permite encontrar este plano de separación que sí me separa los rojos y azules, pero no en R2, sino en R3. Aplicándole también, en este caso sería algo así como un paraboloide, que hace que los azules suban y los rojos bajen. Esa sería la función phi que tenemos aquí, sería un paraboloide en ese caso. Aquí está la función, vean. Aquí están los datos en una elipse. Aquí tampoco serían separables. Esta función de R2 a R3 que pasa x1 a x1 al cuadrado. En la segunda coordenada me deja raíz de 2 por x1 por x2. Y en la tercera coordenada de x2 al cuadrado. Pasa los puntos de x2 a x3. Hace esta transformación. Aquí definitivamente no eran separables. Y ahora en R3 con esta transformación sí son separables. Ahora, ¿cómo se encuentra esta función? Pregunta bien difícil. En los programas como Ratel, que vamos a ver más adelante, lo que hacen es que tienen ya unas 5 o 6 funciones predeterminadas y intenta, aplica esas funciones a ver con cuál logra mejorar la separación de las clases. En la tarea van a ver que hay una pregunta que les dice eso. Intente con todas las funciones de separación a ver cuál le da mejores resultados. Dentro de un ratito vamos a ver eso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta adicional. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo se aplican las máquinas vectoriales de soporte en R, particularmente en el paquete que se llama Ratel. En este curso vamos a usar fundamentalmente Ratel, que es un programa que habíamos visto creado por Graham Williams, un estadístico muy famoso mundialmente, ganador del premio Turing, que es el premio más importante que puede ganar un estadístico, por la creación precisamente del paquete Ratel. Ratel es fundamentalmente para hacer modelos predictivos. Vamos a iniciar con un ejemplo muy clásico que se llama el ejemplo de Iris. El ejemplo Iris es muy famoso porque fue propuesto por Fisher, nada más y nada menos que Fisher, el padre de la estadística. Iris es un archivo, una tabla de datos que es muy separable. Entonces cualquier método predictivo, si no funciona con Iris, deseche ese método, porque entonces es que no sirve. Porque Iris, digamos que es una tabla bien portadita. Iris consta de esta tabla de datos. Es una tabla de datos de flores. Hay 3 tipos de flores, que son las setosas, las versicolor y las virgínicas. La variable a predecir es esta, el tipo de flor. Esa es la variable a predecir. Las variables, los predictores o las variables predictivas son el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. El pétalo, como ustedes bien saben, en una flor es esta que les estoy indicando aquí. Entonces, este sería el largo del pétalo. Y para acá sería el ancho del pétalo. El sépalo son estas hojas verdes que están antes de la flor. Entonces también se les mide el largo y se les mide el ancho. Entonces, con esas 4 variables se puede predecir con mucha precisión, valga la redundancia, si la flor es una setosa, una versicolor o una virgínica. Entonces este fue el ejemplo propuesto por Fisher. Tiene 150 datos la tabla.
50 setosas, 50 versicolor y 50 virgínicas. Ok, entonces la mayoría de los métodos predictivos, lo primero que uno hace es probarlos con iris. Si no funcionan con iris, deseche de una vez el método. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Aquí los grafico en 3 dimensiones y se ve que son bastante separables. Aquí está una clase, aquí está la otra y aquí está la otra. Esto es haciendo un análisis en componentes principales con 3 variables. Aquí estoy haciendo una clasificación jerárquica y se ve que se separan los rojos, los amarillos y los anaranjados, que son las 3 clases. Aquí se ve la separación también en un análisis en componentes principales. Estas son las virgínicas, las setosas y las versicolor se confunden un poco, pero en general los datos son bastante separables. Entonces por eso es que este ejemplo se usa como un primer ejemplo, casi siempre para ver la efectividad del método. Bueno, en REITL les voy a explicar cómo se corre un modelo predictivo. Lo primero es cargar los datos. Uno carga los datos, por ejemplo aquí iris, tiene que establecer cuál es el separador. En el CSV, aquí sería punto y coma, y el separador decimal que es punto, tiene que decirle si hay encabezado o no, y tiene que establecer la partición. Esto de la partición es muy importante. Aquí, por ejemplo, 70 quiere decir que voy a dejar 70% para la tabla de entrenamiento, la tabla de aprendizaje, el training table, y 30% para testing. Entonces, aprendo con el 70% de los datos y testeo con el 30%. Esto 0 es una tabla que REITL usa que se llama la tabla de convalidación, que no vamos a usar nosotros. Entonces aquí siempre vamos a dejar 0. Una vez que se cargan los datos, se le da a ejecutar en este botón para que REITL ver si interpreta bien los datos. Siempre es bueno verificar aquí si interpretó adecuadamente las variables, si las variables son numéricas o categóricas, cuantitativas o cualitativas. Porque si interpreta mal las variables hay que corregirlas. Eso es fundamental. También REITL automáticamente siempre trata de interpretar cuál es la variable destino, que es lo que nosotros llamamos la variable a predecir. Aquí la interpretó bien, que es tipo. Esto hay que tenerle mucho cuidado, porque si no la interpreta bien, uno se la cambia y le vuelve a dar aquí ejecutar. ¿Ok? Muy bien. Entonces así es como se cargan los datos. Una vez cargados los datos, nos vamos para la pestaña modelo. Y ahí en este caso, en el día de hoy, vamos a usar SVM que viene de Support Vector Machines. Y le damos ejecutar. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dice el número de vectores de soporte que utilizó. ¿Ok? Y se le da ejecutar. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo se mide la calidad que es en este modelo de evaluar. Pero ahorita lo vamos a hacer. Bueno, entonces, para explicarles mejor, aquí tengo a R. Ahí está R. Ya cargué el library REITL y REITL para cargar el programa REITL. Y vamos a ir a hacerlo en vivo y a todo color para que ustedes vean cómo se hace. Ahí tengo a REITL. Observen que aquí tengo la tabla iris. Esta es la tabla iris que les estoy mostrando ahí. Es un CSV que tengo abierto en Notepad++, que es una buena herramienta para ver CSVs. Entonces aquí vienen los nombres de las variables y aquí vienen las variables hacia abajo, los individuos. Vean que el separador de decimales es punto y el separador de espacios es punto y coma. Eso es muy importante verlo bien. Es muy importante ver que el archivo no tiene basura al final, que todo está bien formado. Entonces me voy a REITL, voy a ir a buscar el archivo. Alex me pregunta, vamos a ver cuál es la pregunta de Alex. Ese valor 70-30 para el training y el test es un estándar para los modelos predictivos, puede variar. ¿Qué pasa cuando tengo pocos datos? 20-30 en esa relación. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Ya le voy a contestar, Alex. Voy a cargar los datos y le contesto. Entonces voy a cargar los datos aquí de iris. Aquí tengo iris. Ok, ya tengo iris.
le doy a ejecutar. Ok, no me lo quiso correr porque está mal el separador. El separador es punto y coma y punto. Entonces le doy a ejecutar. Ok, aquí me leyó bien la variable a predecir y me puso 70, 15, 15. Yo le voy a poner 70, 0, 30. Y de una vez aprovecho para contestarle a Alex. Es muy usado 70, 0, 30, pero no necesariamente, ¿verdad? Uno puede usar, dependiendo de la cantidad de los datos, siempre es recomendable tener más para training y menos para testing, ¿verdad? Pero muchas veces se usa, por ejemplo, 75-25, incluso 90-10, si uno tiene bastantes datos. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene muy poquitos datos? Es una muy buena pregunta esa de Alex. Si yo tengo muy poquitos datos, a veces lo que se hace es poner 100, 0, 0. Y entonces yo uso para testing la misma tabla que usé para aprender. Eso tiene un problema, produce lo que en estadística se conoce como overfitting, es decir, una sobreestimación del modelo. Generalmente cuando yo hago eso, tengo sobreestimado el nivel de asertividad del modelo. Entonces hay que tener eso claro. Otra cosa que se hace cuando tenemos pocos datos es usar lo que se llama como bootstrapping, que es, digamos, tomar muestras con reemplazo de la muestra inicial. Pero eso lo vamos a estudiar en el curso que viene. Vamos a dedicar un día entero a estudiar lo que es bootstrapping y, y validación cruzada, que se usa cuando uno tiene poquitos datos. ¿Ok? Me pregunta Alex por ahí que cuántos datos son suficientes. Muy buena pregunta. Bueno, desgraciadamente no hay una respuesta para eso. Lo ideal sería tener muchos, ¿verdad? Pero a veces, yo me he tenido que conformar con 100 datos, lo cual es muy poquito. Pero de ahí, el modelo estadístico, el banco o la empresa requiere un modelo predictivo. Entonces uno se conforma con pocos datos y usa bootstrapping para construir los modelos. Y con el tiempo, conforme van llegando más datos, el modelo puede ir integrando datos a la tabla de aprendizaje y entonces puede ir mejorando. Ok, digamos que inicialmente tenía 100 datos, pero un año después ya tengo 200, 300, 500, entonces los voy integrando al modelo y vuelvo a correr el modelo, de manera que ya pueda tener un modelo mejor. Pero ¿cuántos datos son suficientes? No hay una respuesta. Imagínense que esa pregunta de Alex es muy buena. Antes los estadísticos hacían inferencia estadística con 40 datos. Y para ellos más infinito era 40. Y por supuesto esos modelos, por cierto, nunca funcionan muy bien porque son demasiados pocos datos como para poder hacer inferencia. Uno idealmente debería tener 3.000, 4.000, 5.000 datos, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, muy buena pregunta, Alex. Ahí vamos a ir viendo en las tareas y en el curso que hay tablas pequeñas y tablas grandes. Ok, ahora, también es interesante esto que pregunta Alex. A veces también es muy importante pensar en la calidad de los datos. A veces uno puede tener muchos datos, pero si tienen mala calidad no gana nada. Entonces sería mejor tener poquitos datos, pero con buena calidad del dato. Ok, que no tenga muchos atípicos, que no tenga muchos blancos, que no tenga datos sucios, ¿verdad? Entonces a veces es bueno tener una cantidad suficiente de datos y ojalá que esté limpia. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces aquí ya le doy de nuevo a ejecutar y ya tengo los datos. 70 para aprendizaje y 30 para testing. Luego me voy al modelo. Ok. Le voy a dar en máquinas vectoriales de soporte. Aquí vean qué interesante esto que está aquí. Esta pestaña dice Radial Basis, Polynomial, Linear, Hyperbolic, Laplaciano, Bessel, ANOVA, Spline. Esto es lo que les mencionaba antes que el kernel. Esta es la función que va a usar la máquina vectorial de soporte para aumentar la dimensión de los datos. Voy de nuevo aquí al PowerPoint.
No sé por qué no me está yendo al PowerPoint. Aquí lo tengo. Esa sería esta función. ¿Ok? Ahí. Esa sería esta función. ¿Ok? Entonces, esa función es la que en este momento Reitel ofrece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternativas. ¿Cuál funciona mejor? No sabemos, depende de los datos. Entonces, por cierto, en la tarea por ahí dice que en uno de los ejercicios pruebe con todos los modelos a ver cuál le da mejor. En el siguiente curso vamos a usar validación cruzada y bootstrapping y un modelo automático que me seleccione cuál modelo funciona mejor. Pero eso va a ser cuando estemos en la consola de R. Aquí tenemos que hacerlo un poquito a pie y ir probando los 8 métodos a ver cuál funciona mejor. Bueno, ahora voy a usar radial. Con ese núcleo, entonces le doy a ejecutar. Y aquí me dice que usó 48 vectores de soporte. Aquí tiene la función objetivo que fue la que minimizó. El error global fue muy bajo. Tenemos una predicción de más del 90%, aunque este dato es en el training. Entonces eso está sobreestimado. Ahora vamos a ir a ver cómo se evalúa el modelo para saber si realmente el modelo fue bueno. Para eso se usa la pestaña de evaluar. Ok, pero voy a ir al PowerPoint para explicarles qué es lo que se hace. Muy bien. Entonces, para evaluar un modelo, voy para adelante porque esto ya lo hemos visto. Para evaluar la calidad de un modelo, se usa lo que se conoce como la matriz de confusión, que a la gente le da gracia a ese nombre, o la matriz de error. La matriz de confusión, cuando tiene dos clases, tiene esta forma. Puede tener más clases. De hecho, en el método de Iris tiene 3 clases. Aquí estaría el valor real. Esto se hace en la tabla de testing. Y aquí está el valor de predicción. Entonces, aquí, por ejemplo, este A son los negativos que eran negativos y el método predijo como negativo. Digamos, malos pagadores. Entonces, este número ojalá sea muy alto. Aquí, D, serían aquellos que eran positivos y el modelo predijo como positivos. O sea, queremos que estos sean altos también. El B serían aquellos que eran negativos, pero que el modelo predijo como positivos. Entonces esto es error. Aquí ojalá hubiera un 0. Y el C son aquellos que son positivos, pero que el modelo predijo como negativos. O sea, en esta diagonal, en la antidiagonal están los errores y en la diagonal están los aciertos. ¿Ok? Entonces queremos una diagonal alta y una antidiagonal pequeña. Que por ejemplo, aquí, digamos que estamos prediciendo si era buen o mal pagador. Entonces el modelo predijo, de los 1000 malos pagadores, predijo 800 como malos pagadores y 200 como buenos pagadores. Es decir, aceptó en 800 y erró en 200. Es decir, ahí tuvo un acierto de 80%. En los buenos pagadores, acertó en 1500 y se equivocó en 500. Es decir, tuvo un acierto del 75% en los buenos pagadores. Y globalmente, el error global se calcula haciendo 800 más 1500 dividido entre la suma total de la tabla. Eso sería el porcentaje de aciertos entre el total. Entonces, en ese caso, aquí el porcentaje global fue del 76%, 2300 entre 3000. Ok, siempre hay que analizar al menos esos 3 índices, porque el porcentaje global puede ser peligroso. Ok, muy bien. Entonces, la precisión de un modelo se calcula como A más B entre A más B más C más D. Eso es lo que se conoce como la precisión. El modelo, el porcentaje global de precisión. Pero hay que tener cuidado porque este número es engañoso. Sobre todo cuando tenemos problemas sobrecargados. Un problema se conoce como sobrecargado cuando la clase a predecir es muy pequeña. Y cuando una de las clases es muy pequeña y otra es muy grande. Entonces hay que tener cuidado.
Porque vean lo que puede estar pasando. Vean, este es un ejemplo real de fraudes. Resulta que en fraudes de tarjetas de crédito, generalmente hay muy poquitos fraudes y la mayoría no son fraudes. ¿Verdad? Dichosamente para los bancos. Pero bueno, esos fraudes son los que se quieren encontrar. Entonces vean que aquí, este modelo, en los fraudes no pegó ni uno. Los 8 fraudes que había dijo que no eran fraudes. Entonces la asertividad en el fraude es pésima. Sin embargo, en el no fraude es muy buena, porque acertó 989 de 1002. Sin embargo, yo lo que quería detectar es el fraude. Si calculo la precisión global es del 98,9%, lo cual podría sonar muy alto. Sin embargo, el modelo no sirve, porque la predicción en el fraude, que era lo que yo quería encontrar, es cero. Entonces hay que tener cuidado con el índice de precisión global. Siempre tiene que ir acompañado de los falsos positivos y de los falsos negativos, que es cuánto acierta en cada una de las clases. Ok, se puede calcular la precisión positiva. La precisión positiva es D entre C más D, o sea, cuántos pegó de los positivos. La precisión negativa, que sería A entre A más B, es decir, cuántos acertó en los negativos. En el caso anterior, la aserción negativa era 0, la precisión negativa, por eso el modelo no servía. Entonces uno siempre debería calcular por lo menos la precisión global, la precisión positiva y la precisión negativa para determinar si un modelo es bueno o no es bueno. Ok, también se calculan algunos otros índices, los falsos positivos, que son aquellos que el porcentaje que dijo que eran positivos cuando en realidad eran negativos. Los falsos negativos, que son aquellos que dijo que eran negativos cuando en realidad eran positivos. La asertividad positiva y la asertividad negativa no se usan tanto, pero son índices que de vez en cuando se usan. Bueno, muy bien. Podrían haber más de dos clases, como en el caso de las flores. O en este caso, digamos que un modelo quiere predecir entre alajuelenses, heredianos y limonenses. Entonces, entre los alajuelenses el valor real es aquí y la predicción es aquí. Entre los alajuelenses, entre 8 alajuelenses que habían, predijo 5 bien y 3 mal. Más o menos, entonces, predice entre los alajuelenses. Entre los heredianos, de los 6 que habían, predijo 3 bien y 3 mal. Es decir, no sirve para predecir heredianos. Sería como tirar una moneda al aire. Está mal aquí. En los limonenses, predice bastante bien. De los 13 que hay limonenses, predijo 11 bien y 2 mal. ¿Ok? Entonces, entre los limonenses bien, entre los aragolenses regular y entre los heredianos mal. Esa sería una matriz de confusión para 3 clases. Ok, aquí está la predicción global fue de un 70%, la predicción entre los alajuelenses de un 63%, la predicción para los heredianos de un 50% y la predicción para los limonenses de un 85%. Entonces yo debo tener estos 3 índices, por lo menos todos estos 4 en ese caso, para determinar si la predicción es buena o mala. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de ir a Reitel? Abro la cámara y el sonido. Si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto del tema de la matriz de error, que es muy importante comprenderlo bien. Eso lo vamos a estar usando a lo largo de todo el curso. Andrea me pregunta, ok, Andrea me pregunta, ¿esos porcentajes son los que se le dicen al cliente? Ajá, muy bien, exactamente, Andrea, esos son los porcentajes que se le dicen al cliente, en efecto, aunque hay gente que es muy vivilla. Yo he visto gentes en bancos y en así, dando solo el porcentaje global. Entonces yo he visto gente que le dicen, mi modelo predictivo, yendo aquí para atrás, detecta el 99% de los fraudes en el modelo para predecir fraude. Pero no le dicen que no están detectando ni un solo fraude. Que lo que el modelo hace es decir que todo no es fraude. Y como los fraudes son muy poquitos, pareciera ser muy bueno, pero no detecta los fraudes. Entonces, pero sí, muy buena pregunta, Andrea. Efectivamente,
estos porcentajes son los que se le dan al cliente. Cuando uno logre lo mejor posible, para que él sepa a qué atenerse y que eso es lo mejor que se puede lograr. Muy buena observación, Andrea. Bueno, entonces vamos a ir a hacerlo en Reitel. Se hace en el modelo de evaluar y se le da OK. Se le da matriz de error y se le da ejecutar. Vamos a hacerlo aquí en Reitel. Entonces Reitel lo calcula, vean aquí. Yo lo podría hacer aquí en entrenamiento, pero esto sobreestimaría el error porque calculo el error en el mismo entrenamiento. Eso no es bueno. Lo mejor es hacerlo en el testing, en la prueba. También lo podría hacer en la tabla completa. Pero lo ideal es hacerlo aquí en prueba. Entonces le doy a ejecutar y me dice que de los datos que quedaron en testing, vean, las cetosas las predijo todas bien. Las versicolor predijo 13 de 15 bien. Las virgínicas predijo 13 de 13. O sea que el modelo es bastante bueno. Aquí quedó el 38% bien, 29% bien, 29% bien y solo se equivocó en un 4%. Es decir, este modelo tiene un 96% de precisión, un 4% de error. Solo se equivoca aquí. Okay, entonces esta sería la matriz de confusión en términos absolutos de los datos que quedaron en la tabla de testing y estos en términos porcentuales de lo que quedó en la tabla de testing. Ok, muy bien. Entonces, aquí vemos, este es un gráfico que ilustra lo que hacen las máquinas vectoriales de soporte. Por eso decía que usaba 48 soportes, porque cada una rayita de estas es una separación. Porque no se usa un solo plano de soporte, eso es otra cosa, ¿verdad? En la teoría yo explico como si fuera solo un plano, pero él va haciendo como planitos a trozos, como se puede ver aquí. Son muchos los planos de soporte, en este caso rectas de soporte que el modelo usa para tratar de separar las clases. Y aquí vemos que hay alguna confusión, ¿verdad? Aquí hay alguna confusión, pero separa bastante bien las setosas, las versicolor y las virgínicas. Ok, bueno, vamos a hacer otro ejemplo, más realista. Un ejemplo de credit scoring. El credit scoring se basa en el monto del crédito, el ingreso neto. Entre más alto aquí el número, mejor ingreso. El monto del crédito está en 4 categorías. Entre más alto el coeficiente crédito-valú es una variable muy importante. El coeficiente crédito-valú es una variable que determina la relación entre el crédito y lo que el cliente debe. Es decir, si el coeficiente crédito-valú es bajo, significa que la propiedad hipotecada vale mucho más que el crédito. No recuerdo si lo estoy diciendo al revés, pero bueno, si el coeficiente crédito-valú, digamos, es bajo, significa que la propiedad vale mucho más que el crédito. Entonces eso hace que el cliente tienda a no abandonar el crédito. Si el coeficiente crédito-valú es muy alto, quiere decir que el valor del crédito es muy cercano al valor de la propiedad. O incluso como pasó en Estados Unidos en algún momento de la crisis, que la persona debía más de lo que la propiedad valía. Entonces el coeficiente crédito-valú era altísimo, lo cual hacía que, si uno debe más de lo que la propiedad vale, pues mejor que el banco recoja la propiedad, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en Estados Unidos en la crisis, durante la crisis financiera. Porque en Estados Unidos se empezó a prestar de manera que la cuota del préstamo no cubría ni los intereses. Entonces uno debía cada vez más, lo cual fue muy grave. Eso fue una de las causas, uno de los detonantes principales de la crisis inmobiliaria que terminó con la crisis económica de Estados Unidos y casi todo el mundo. Bueno, el monto de la cuota, el grado académico y si es buen o mal pagador, que es lo que queremos predecir. Este es un ejemplo difícil porque es un ejemplo desbalanceado. La mayoría de gente, para suerte del banco, es buen pagador. Entonces lo que nos interesa predecir sobre todo es cuando alguien es mal pagador. No es un problema fácil porque la mayoría son buenos pagadores. Es un problema desbalanceado, que son los problemas más difíciles. El problema que vimos antes de Iris era un problema bonito porque era muy balanceado. Habían 50 virgínicas, 50 setosas y 50 versicolor. Entonces era totalmente balanceado. En este caso es un problema desbalanceado. La minoría son malos pagadores. Ok.
Entonces aquí está la explicación de las variables. Y aquí tenemos los archivos separados. Les voy a ir a mostrar esto directamente en Ratel. Tenemos, en este caso, un archivo donde está la tabla de aprendizaje y otro archivo separado donde está la tabla de testing. Entonces en este caso voy a ir a buscar los datos. Aquí vean, está la muestra de aprendizaje en un archivo y la muestra de testing en otro archivo. Y entonces por esa razón vamos a hacer lo siguiente. Abro esta tabla, le doy a ejecutar. Ahí está durando un poquitito. Ok, es que hay un problemita aquí porque ok, que si quiero sobreescribir el proyecto le digo que sí, porque es que ya tengo ahí unos datos, entonces le digo que sí. Y aquí me identificó bien el buen pagador como destino y las demás como variables numéricas. Ok, entonces aquí hay que hacer un cambio. Voy a desactivar partición, porque yo no me quiero que me haga una partición de estos datos, porque estos datos van a ser solo para training. Ok, entonces le doy a ejecutar. Nuevamente, ok, cada vez que yo hago un cambio aquí tengo que darle ejecutar. Esto me dice que no hace partición, entonces los datos van a ser todos para entrenamiento. Los datos de testing los voy a leer de un archivo y ahorita les explico cómo. Ok, muy bien. Entonces ahí están los datos leídos. Ok, me voy para el modelo y le voy a decir que me haga una máquina vectorial de soporte usando Radial Basis. Y le doy ejecutar. Ok, ahí me construyó el modelo con 634 vectores de soporte. Usó una gaussiana radial para el aumento de la dimensión. El tiempo transcurrió 88 segundos. Ok, muy bien. Entonces me voy a evaluar. Para evaluar, vean que aquí está en entrenamiento, porque solo tengo entrenamiento, entonces esto está apagado, pero lo que le voy a decir es que voy a leer la tabla de testing de un archivo. Entonces me voy aquí y leo el archivo de la tabla de testing. ¿Qué sería este archivo? Muestra de test, créditos 2500. Aquí estoy usando 2500 para aprender y 2500 para testear. Ok, muy bien, entonces ya lo cargué en un archivo. Ese archivo tiene que tener exactamente el mismo formato que el otro. Es decir, aquí lo tengo. Tiene que estar separado por punto y coma y los decimales separados por punto. Ok, entonces le doy a ejecutar. Y ahí, entonces me da el modelo. El error general es del 6%, es decir, tuvo una predicción del 94%, lo cual no suena mal. Pareciera estar regular. Sin embargo, bueno, vean que en los nodos de cada 14, aquí para verlo en términos porcentuales, predijo de cada 14%, un 9% bien. ¿Ok? Es decir, en los no me predijo de 220. Entonces aquí estoy sacando una calculadora para hacer el cálculo. Se los voy a mostrar aquí. Entonces, para calcular, bueno, la predicción global es del 94% y el error del 6%. La predicción positiva sería 220 más 125 igual 345. Entonces yo hago 220 dividido entre 345, o sea, un 63% de predicción en el no. Lo cual es regular, digamos que es regular, no es tan malo teniendo en cuenta que
esto es un problema difícil, un problema desbalanceado. ¿Ok? Es muy importante aquí me dice que si quiere clase o probabilidad. En general en este curso siempre vamos a querer clase, porque probabilidad es cuando estamos haciendo regresión. Ok, por aquí me hicieron una pregunta en el chat, Alex. ¿Cómo se calcula en rate el error? Ok, muy bien. El error se calcula así como lo estoy haciendo, ¿verdad? Él me da el error general, que es un 6%. Entonces, el éxito es el complemento, un 94%. Desgraciadamente, Ratel no me da la precisión positiva y la precisión negativa. Entonces hay que hacerla a pie, como lo estaba haciendo yo con una calculadora. Ok. También me pregunta Alex que cómo se calcula el error cuadrático medio. Muy buena pregunta. El error cuadrático medio solo se puede calcular si la variable a predecir es continua. Porque recordemos que el error cuadrático medio, voy a escribirles aquí en una pizarra. El error cuadrático medio es, digamos, x, digamos que menos x techo, que es la predicción, digamos que esta es la predicción, al cuadrado, la suma de eso. Entonces, desde i igual 1 hasta n, eso es lo que se conoce, si mal no recuerdo, como el error cuadrático medio. Entonces, el error cuadrático medio solo tiene sentido, esto x techo no es la media, sino es la predicción. Entonces, es la diferencia entre las predicciones, dividido entre n. Es el promedio de los errores. Entonces, este número solo tiene sentido calcularlo cuando la predicción es una variable continua. En este caso no. En este caso el error cuadrático, se hace más bien en base de conteos. ¿Ok? Voy a... voy a compartir de nuevo el escritorio. Ok, en este caso no se puede calcular el error cuadrático medio, ¿vale? Sino que más bien lo que se hace para calcular el error es contar, más bien. Si yo tenía 100 datos, 100 nos, bueno, como aquí, que tenía 335 datos que eran malos pagadores en total. Entonces yo cuento cuántos de esos que eran no me acertó como no. Y cuántos se equivocó. Entonces hago la división y calculo un porcentaje. ¿Ven? Aquí lo que se hace, como se calcula el error, es en base a conteos. ¿Qué? Porque lo que yo hago es contar cuántos de los que tenía que acertar acertó y cuántos no. Entonces divido el número que acertó entre el total. Entonces así es como se calcula aquí el error. ¿Sí le queda claro, Alex? Ok, muy bien. Sí, después vamos a ver que el error cuadrático medio se usa cuando se hace regresión. En el cuarto curso vamos a estudiar eso. Y entonces en regresión hacemos el error cuadrático medio, que es lo que se usa. En clasificación se usa la matriz de confusión, que es a base de puros conteos. Ok, muy buena pregunta, Alex. Excelente pregunta. Ok, muy bien. Entonces este sería el ejemplo de scoring crediticio. Ok, entonces seguimos adelante. Ok, otra cosa que se usa para medir el error es lo que se conoce como la curva ROC, que es la que estamos viendo en pantalla. La curva ROC todavía no les puedo explicar en detalle qué es, porque hay que estar en la consola de R. En el próximo curso les voy a enseñar a calcular esto a pie. Pero por ahora les puedo decir que la curva ROC es así. Esta recta aquí, la curva roja es las máquinas vectoriales de soporte que acabamos de calcular en la muestra de testing. Si la curva roja está exactamente en la diagonal de la identidad, significa que el modelo no sirve para nada. Sería como tirar una moneda, 50-50. Si queda por debajo, peor aún. Es mejor la moneda que el método. Y si queda por arriba, entre más arriba quede, mejor el modelo. Es decir, entre más grande sea el área bajo la curva roja,
mejor es el modelo. Eso es lo que se llama como la curva ROC. En este caso, el área bajo la curva es del 88%, o sea que es un modelo relativamente bueno. ¿Cómo se calcula la curva ROC en REITEL? Es muy fácil. Aquí en error, en lugar de darle matriz de error, me voy aquí a la curva ROC y le doy ejecutar. Ok, ahí está la curva ROC. En REITEL me queda el área, ven, el área 87.80%. Ok, la curva ROC, ojo, solo tiene sentido cuando cuando la variable a predecir es binaria, como en este caso, que era buen pagador o mal pagador. Cuando la variable a predecir tiene más de dos categorías, por ejemplo, en el caso de iris, que eran virgínicas, versicolor y setosas, no se puede calcular la curva ROC. Ok, por eso no la calculamos en ese ejemplo. Ok, ojo con eso porque en la tarea por ahí yo les pregunto algo de eso. Entonces la curva ROC solo se puede calcular si la variable es binaria. Aquí también se pueden calcular otros índices que ustedes pueden, les dejo ahí investigar un poco, digamos la precisión, otras variables, y se calculan otros índices que hoy no nos da tiempo de explicar. Ok, esta calificación después les voy a explicar. Esta calificación es cuando yo ya tengo nuevos datos que no sé qué son. Entonces aquí los leo en un archivo. Vean que si le voy a ejecutar me pide un archivo. Entonces en ese archivo yo le doy los datos nuevos y él me les pone la predicción, si van a ser buenos o malos. Eso se los explico más adelante en otra clase. Ok, muy bien. Ok. Muy bien, aquí comparo, por ejemplo, eso después lo vamos a ver, se puede comparar máquinas vectoriales de soporte, support vector machines, con árboles de decisión. Entonces puedo comparar cuál modelo es mejor. Se lo voy a hacer, no importa. Yo puedo ir a modelo y decir que con esos datos que tengo haga un árbol de decisión. La próxima clase vamos a ver qué son los árboles de decisión. Aquí le doy a ejecutar y me hizo un árbol de decisión, que ahí lo estamos viendo. Que no se preocupen, eso lo vamos a ver la próxima clase, que es un árbol de decisión. Entonces yo le puedo decir aquí en evaluar, en la curva ROC, le doy a ejecutar y ahí entonces me está comparando en rojo el árbol de decisión y en verde la máquina vectorial de soporte. Entonces parece que es mejor el árbol de decisión. ¿Okay? Es un poquito mejor el árbol de decisión. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta. Ok, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, para terminar, entonces, dos consultas, Alex, adelante. Si quiere pueden abrir el micrófono y hacerlas oralmente o las puede hacer por el chat. Adelante, Alex. Sí, adelante, no le escuchamos, Alex. ¿Tiene el micrófono? No le escuchamos, Alex. Si quiere, entonces me las manda por el chat. Ok, Alex, sí, no le escuchamos. Ajá. Ok, de Spline. Sí, me pregunta Alex que si se usamos algo de Spline. Y los Spline son un método muy moderno, que de hecho yo estudié en Stanford en el postdoctorado, que se usa para hacer regresión. Es una manera muy moderna de hacer regresión. Un poquito complicada. Eh, pero se usa para regresión. Básicamente, los spline, le voy a hacer un gráfico aquí
en una pizarra blanca. Básicamente la idea es esta. Digamos que yo tengo aquí una función, como esta que estoy dibujando. Entonces, los spline lo que tratan es de aproximar esta función, digamos que por rectas, así. Esos serían los spline. Entonces es como, digamos que estoy tratando de aproximar lo mejor posible esa curva usando rectas. Esos serían spline lineales. ¿Para qué aproximar una curva usando rectas? Digamos que de la curva azul yo no tengo todos los datos, sino tengo solo algunos puntos. Entonces uso las rectas estas para aproximar la curva azul. Y si usara muchas de esas rectas que dibujé en rojo, podría tener una aproximación casi perfecta a la curva que pinté en azul, que podría ser los datos que estoy tratando de aproximar como una regresión. Entonces los splines se usan para hacer regresión. Son un método muy moderno para hacer regresión. No los estudiamos mucho en este curso ni en ninguno, porque si bien es cierto, son un método muy moderno para hacer regresión, la teoría matemática que hay detrás es un poquito pesada. Podríamos hacer, si ustedes quieren, después un curso entero de regresión usando spline. Eso es de los métodos más modernos, ¿verdad? De hecho, desarrollados en la Universidad de Stanford en los últimos años, vienen de una idea. Los splines son más viejos. Los splines vienen del análisis numérico, de una rama de la matemática, pero recientemente se han empezado a usar para hacer regresión con muchísimo éxito. Ok, muy bien, Alex, ¿sí le queda clara? Ok, después podemos estudiar spline. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, ok, muy bien, Alex, no se preocupe, entre más preguntas mejor. Me pregunta Alex sobre el tema de test y validación. Entonces les voy a compartir otra vez el escritorio para explicarles un poco. Esto de test y convalidación es algo que usa Reitel, no es muy común usar esto de test, convalidación y testing. Normalmente solo se usa aprendizaje y testing. Sin embargo, Reitel lo separa en dos, digamos el testing. En el training aprende el modelo y luego con la convalidación lo que Reitel hace es calibrar los modelos. ¿Qué quiere decir calibrar los modelos? Por ejemplo, en este 15%, si usamos máquinas vectoriales de soporte, va y prueba cuál de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos de núcleo funciona mejor. Entonces, en ese 15% se encarga de verificar cuál de esos funciona mejor. Y una vez que en ese 15% escoge cuál funciona mejor, en el otro 15% testea. Para eso se usa la convalidación. La convalidación se usa para calibrar el modelo. Normalmente no se hace así, normalmente se calibra en el mismo 70%. Pero Graham Williams dice que eso genera un poquito de overfitting o sobreestimación, lo cual es cierto. Pero yo no comparto esta idea porque yo prefiero hacer validación cruzada, que es algo que vamos a ver en el próximo curso. Es mejor que no hacer esta división, porque esta división tiene el problema de que si uno tiene pocos datos, de ahí le quedan demasiados pocos datos para convalidar y para testear. Entonces podría hacer que tampoco eso se vuelve contraproducente. Tratar de calibrar un modelo con muy poquitos datos. Ok, sí. Ok, sí, en MATLAB salen tres. Aquí también vamos a ver que más adelante en redes neuronales, el último día vamos a ver redes neuronales. También se pueden usar los tres. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. Entonces, les decía que en cuanto a las tareas, aquí está la tarea número 1, que es una tarea muy interesante. Ustedes tienen que predecir en unos datos de Sudáfrica si a las personas les va a dar infarto o no.
usando máquinas vectoriales de soporte. También vamos a predecir, son datos reales todos, con una base de datos que tenemos ahí, si un email es spam o no. Ese es un problema muy conocido y muy útil, ¿verdad? Tratar de predecir si un email es spam o no. Y luego hay un ejercicio muy lindo de datos reales del correo de Estados Unidos, que yo lo enfrenté alguna vez cuando era estudiante allá en Stanford, y es que eh, tratar de predecir eh, lo que se conoce como Handwritten Digit Recognition, que es predecir letras escritas a mano, en este caso números, de 0 al 9. Entonces vamos a usar para predecir letras escritas a mano, saber si corresponden a un 1, un 0 o un 9. Eso se usa en la realidad, en la práctica, esto se usa mucho, ¿verdad? Ya incluso los teléfonos móviles usan eso, ¿verdad? Para tratar de que uno escriba a mano y él le va traduciendo a código ASCII, ¿verdad? O a código de computadora. Bueno, entonces esos son los 3 ejercicios para la tarea siguiente. Ok, para los que son, se están integrando, ¿verdad? Los 3 que se están integrando, ¿cómo se entrega la tarea? Bueno, uno se mete al aula virtual. En el caso de ustedes, el aula virtual es el Fibonacci. Ok, se loguean. Ahí les estoy mostrando. Se loguean. Digamos, el curso que les corresponde a ustedes es métodos predictivos Fibonacci. Y aquí en el aula virtual viene entrega de la tarea número 1. Entonces ahí donde dice entrega de la tarea número 1, vean que el archivo tiene que tener este formato. Por ejemplo, para Andrea sería tarea 1, Andrea, tarea 1-Andrea-Aguilar, PDF. Tienen que entregar un archivo PDF y aquí lo pueden subir. Aquí le dicen browse, buscan el archivo que quieren subir, lo encuentran y después le dan subir archivo. ¿Ok? Para subir la tarea tienen de tiempo justo hasta de hoy en 8 días a las 7 de la noche, antes de que empiece el curso. Una vez subido, tengan cuidado porque ya no lo pueden volver a subir. Solo hay una oportunidad. Ok, muy bien. Entonces, con eso terminamos. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Si tienen dudas, bueno, es algo que se me olvidó decirles. eh, eh, este, a los 3 que están empezando en Promidad en este curso, en el aula virtual está lo que se llama el foro. Es muy importante que si ustedes tienen una duda, no lo hagan vía un correo, a menos que sea algo privado, pero sino que lo hagan aquí en el foro. Aquí postean algo, colocan el tema y es muy importante. Yo todos los días estoy viendo el foro para aclarar dudas. Los compañeros también pueden aclarar dudas. Ustedes, si saben qué es el problema, no hay ningún problema. Aquí la idea es aprender. Pueden aclararle la duda a los compañeros. Entonces, cualquier duda, recuerden a través del foro. Cada semana tiene un foro propio. Eso es importante. No pongan dudas de esta semana en el foro de la semana anterior, sino en la respectiva semana. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, si no es un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos de hoy en 8 y ahí estamos atentos al foro. Por cierto, a los que llevaron métodos descriptivos, mañana les pongo las notas, por ahí de mañana en la tarde, les pongo las notas del curso y dentro de unos días les estaremos haciendo llegar el título del primer curso. Otra cosa importante también para los que se integraron el día de hoy es que mañana más o menos al mediodía este video lo subimos al aula virtual por si quieren volver a ver alguna parte o repasar algo. El video lo pueden volver a ver en cualquier momento en el aula virtual. Más o menos mañana al mediodía ya podrán consultar el video nuevamente si lo quieren ver. Ok. Bueno, si no hay dudas ni preguntas.
Un gusto haberlos visto el día de hoy y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.